gusta este programa que hemos llamado Open MBA, precisamente porque además, bueno, la intención, tenemos gente de la escuela, la intención también es pues, atraer o producir precisamente pues, más diseminación, más divulgación de lo que es el conocimiento y de estos perfiles tan interesantes como el de Lucía Chávez. Yo creo que conocí a Lucía igual hace 7, 8, antes de que entraras en... Antes de Cabify, yo creo que eso fue hace ya 10 por lo menos. Porque venías de Brasil, estabas empezando a trabajar en una startup, tuvimos nuestra conversación con nuestras cosas que algunas quedarán en En secreto. secreto siempre. La evolución que ha tenido Lucía desde esa reunión, la escalada que ha tenido en cuanto a puestos, en cuanto a responsabilidad y en cuanto a logros, que yo creo que es algo también realmente interesante. Este tipo de sesiones no es tanto para que venga la gente, hable y se vayan y no los volvamos a ver, sino para que aprovechemos, interactuemos y consigamos, pues, de alguna manera, inspirarnos o conectar con este tipo de perfiles. Yo le voy a dejar a Lucía para que ella se presente, para que cuente, para que nos hable precisamente sobre su experiencia, su trayectoria, pero quiero recordar que este tipo de sesiones lo que pretenden es ser interactivas, así que luego lo que esperamos es escuchar vuestras preguntas, escuchar las cosas bueno, pues que tenéis que comentar. A la propia. A mí me gusta mucho cuando alguien es tan generoso de venirse una tarde y pasar este rato con nosotros, pues darle la bienvenida. Y qué mejor forma de darle la bienvenida y agradecerle que quiera pasar este rato con nosotros que con un aplauso, ¿no? Pues, pues muchísimas gracias y como dice Aristides, pues generosos también vosotros que me digáis vuestro tiempo. Sé que hoy es jueves por la tarde y no es tan sencillo en las vidas que tenemos tan ocupadas encontrar un hueco para venir a escuchar mi experiencia, ¿no? Entonces, yo no te doy presentación porque como os voy a contar mi vida, básicamente, pues tampoco hace falta diapositivas, ¿no? Y como dice Aristides, esto está hecho para que me vayáis interrumpiendo, me preguntéis, es que os sirva como, pues, como experiencias que he tenido y si alguien se ve reflejado en algún momento o está pasando por un proceso similar, pues yo encantada que me contéis también vuestra experiencia y podamos compartir, ¿no? Yo soy UPM, por eso estoy aquí. Yo estudié telecomunicaciones, no estudié que industriales, pero bueno, esto ya me hace gracia cuando hablo de hace ya casi 20 años que estaba estudiando en la uni, porque me parece que fue como ayer, ¿no? Que estaba en la escuela y la verdad es que al final ha pasado mucho tiempo. Y, y de hecho ayer volví a la universidad, me hizo mucha ilusión, hace mucho que no volvía. Y la verdad es que, bueno, por supuesto, la UPM para mí ha sido como un poco el comienzo de todo lo que es luego la vida laboral, ¿no? Una vez que eliges estudiar telecomunicaciones, pues ya te vas posicionando lo que en principio quieres dedicarte después, ¿no? Pero luego no es tan fácil salir de la universidad y decidir qué quieres hacer, porque es tan amplio el mercado laboral que no es sencillo, ¿no? Entonces yo terminé la carrera en Brasil, me fui como Erasmus, que el programa no se llama Erasmus, se llama Magallanes, creo, ¿no? El programa. Y me fui a San Paulo, que no es un destino muy habitual para irse de Erasmus, pero bueno, para mí fue un acierto absoluto, o sea, mi experiencia fue increíble. Em, o sea, aparte que soy una enamorada de Brasil, la experiencia allí fue espectacular y no solo estuve estudiando, que la idea era terminar ahí telecomunicaciones, sino que empecé mi carrera laboral ya en São Paulo. Entonces, empecé como con el proyecto de carrera y ya entré en Price, en una Big Four. Yo creo que es un camino bastante habitual en ingeniería. No sé si conocéis bastante gente que cuando no sabe muy bien qué hacer van a la consultora, que ahí pues dices, oye, voy a ver muchos proyectos, muchas empresas y pues seguro que me ayuda al siguiente paso a orientarme en lo que me gustaría hacer, qué tipo de empresas, qué tipo de proyectos y luego qué tipo de departamentos, porque también cuando sales de la carrera, pues no entiendes bien lo que hace un departamento en las tareas del día a día. Entonces, bueno, yo creo que la consultora, para mí, solo tengo buenas palabras porque efectivamente me sirvió muchísimo para ese comienzo laboral.
que aprendí un montón en proyectos muy, muy distintos, de estrategia, de operaciones, de marketing. Entonces yo siempre digo que si no sabes muy bien qué hacer, consultoría siempre es un buen camino, ¿no? de comienzo. Y luego la buena parte de esto es que encima mi experiencia fue en el extranjero. Y yo siempre digo que el que tenga la posibilidad de trabajar fuera es una oportunidad porque aparte que estás aprendiendo en lo que es el trabajo, o sea, yo cada día aprendía porque estaba empezando mi vida laboral y cada día era un reto. Además estaba aprendiendo un idioma porque encima en Brasil pues es portugués y eso también te saca mucho tu zona de confort. O sea, estás todo el rato aprendiendo. Es verdad que había días que acababa con el cerebro frito porque trabajar ya es cansino, pero cuando es en otro idioma que no es el tuyo, no sé si habéis trabajado en un idioma que no es el vuestro en el día a día, es súper cansado. O sea, había momentos que mis compañeros me decían, vamos a comer. Y decía, ahora voy. Y me iba con un español que estaba en Price y siempre nos íbamos él y yo porque decíamos, ya no quiero hablar nada más de portugués con nadie. O sea, necesito relajar un poco la cabeza porque trabajar en otro idioma pues es cansado, ¿no? Y de hecho ahí fue un poco mi primera sensación un poco de fracaso, digamos. Fue mi primera entrevista a trabajo de mi vida, o sea, era la primera entrevista que hacía, ¿no? Y fue lamentable. O sea, me hicieron en la entrevista en Price y claro, nada más llegar me dijeron, ¿hablas portugués? Y yo acababa de llegar a Brasil. Y dije, pues no hablo portugués. Y me dijeron, bueno, pero aquí se trabaja en portugués, no te vamos a pagar para que tus compañeros hagan tu trabajo. Me pareció muy justo y dije, pues no os preocupéis que yo me pongo la pila. Y dijo, pero la entrevista es en portugués. Y dije, pues ya está, esto va a ser un fracaso. Si no hablo el idioma, acabo de decir que no hablo el idioma, pues no va a salir bien, o sea, es imposible. Y, y el que me la hacía era un socio que evidentemente era un ex McKinsey y me dijo, no, no te voy a preguntar tu vida en tu currículum porque no tienes experiencia laboral, coge un papel y un boli, pues eres la dueña de un parque temático, se ha descubierto un huevo de dinosaurio y mañana hay una subasta en Inglaterra, ¿cuánto pagas? No entendí nada de lo que me había preguntado, entonces la palabra subasta, por cierto, en portugués se dice leilão, o sea, totalmente distinto, y dije, vale, ¿cómo le digo que ni siquiera entiendo la pregunta? Y cuando me tradujo la pregunta, tampoco sabía responderle. Dije, si solo quiero irme a mi casa ya, o sea, esto está siendo horrible. Y esa fue mi primera inversión, digamos, en el mundo laboral, ¿no? Bueno, algo hice bien, que me cogieron, supongo que también como estaba de becaria, pues tampoco esperaban gran cosa, ¿no? Y con el tema del idioma, que no hablaba bien, pues a lo mejor me perdonaron un poco. Pero la verdad es que fue muy interesante, pues eso, ver cómo la diferencia cultural y otro idioma, pues te hace un poco pues te tienes que esforzarte bastante, porque no solo aprender a trabajar, sino, como os digo, aprender a trabajar en otro idioma, ¿no? Y bueno, pues si alguna vez podéis, sí que, aunque sea un tiempo, no tiene por qué irse unos 10 años, pero solo una experiencia, unos meses o un año o 3 en el extranjero, en el trabajo es brutal. Y aparte que ahí conoces mucho la parte cultural, porque al final cuando viajas, pues no es lo mismo, ¿no? Pero cuando trabajas en el día a día, pues trabajar con gente internacional es súper rico. Y luego es verdad que en una Big Four, pues encima gente de más países y bueno, yo creo que es algo muy, muy sano. Y luego a partir de ahí me volví a España después de 2 años y mi idea no os creáis que era, no quiero seguir en consultoría, que pasa mucho, ¿no? He acabado muy cansado, es muy intenso. No, a mí me gustó un montón. Volví a España y justo cuando aterricé me llamaron de Indra de consultoría estratégica y dije, pues fenomenal, sigo mi camino de consultoría, simplemente cambiaba de consultora, pero mi idea era pues seguir en una corporate, en una gran empresa. Y entonces pasé todo el proceso, em, me, me fue bastante bien y me hicieron la oferta. Y entonces el viernes, pues ya me mandan todo, acepté, dije, oye, pues el lunes ya voy, firmo y empiezo a trabajar. Y ese viernes, pues fui a celebrarlo con uno de mis mejores amigos y, y él fue el que podemos decir que me lió para dar un cambio en mi vida laboral y de ahí empezó mi vida de startups y de emprendimiento. Mucha gente me pregunta si yo era emprendedora de nacimiento, si siempre había querido emprender, si quería los proyectos. Yo jamás había tenido el gusanillo de emprender como algo que quisiera hacer. Nunca me había propuesto buscar un proyecto para emprendimiento. Fue una casualidad de la vida absolutamente, que tienes un amigo que te saca a cenar y a tomar unas copas, te empieza a liar con algo y de repente me pareció algo que no me había planteado nunca, que dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a pensarlo. Y es que su hermana estaba montando un proyecto y claro, pues la hermana estaba muy sola y buscaba un poco como un cofundador, ¿no? Para su empresa.
Y sé que ahora emprender suena como muy, es muy cool, ¿no? Emprender ahora, a todo el mundo le gusta muchísimo, está como muy de moda el emprendimiento, pero esto estamos hablando hace 11 años, ¿no? Y en España. Entonces, en ese momento no era tan chulo ni tan molón como es hoy el emprendimiento, éramos bastante menos y se veía un poco raro, ¿no? El emprender. Y en ese momento, además, el emprendimiento que yo iba a hacer era una startup que era una aplicación de ligar. O sea, imaginaos la combinación, ¿vale? Entonces, llego a mi casa, imaginaos cómo le cuento a mi actual marido, que en ese momento era mi novio, y a mi familia, que al final me lo he pensado mejor y que lo que iba a firmar el lunes, pues que me lo estaba planteando porque un amigo me estaba diciendo que me metiera en un proyecto con su hermana, que era una startup de una aplicación de ligar. Mi madre me dijo literalmente, no sé lo que es una startup ni una aplicación de ligar, em, pero yo te apoyo. Entonces, por lo menos, aunque mi madre no sabía ni lo que estaba hablando, tuve mucho apoyo familiar en todos los sentidos. O sea, mi novio en ese momento, pues no teníamos una carga familiar, no estábamos casados, no había hipoteca, no había hijos, no había nada. Em, y mi familia siempre me apoya en general en todas las decisiones. Entonces, claro, pues estábamos celebrando una comida el domingo, brindamos que Lucía ha vuelto a Madrid, encima ya ha encontrado trabajo. Y yo, bueno, tenemos que hablar de esto. Al final es un trabajo un poco distinto de lo que os pensabais, pero bueno, el apoyo fue igual. O sea, al final lo que dije es, pues no voy a coger este camino que hubiera sido probablemente el más habitual y que seguro que si no me voy a cenar el viernes con mi amigo y llega a ser al viernes siguiente, esto no hubiera pasado, ¿no? Una vez que yo hubiera firmado, pues no se hubiera dado. Pero fue un timing perfecto y simplemente aproveché el timing y dije, oye, pues ¿por qué no? Al final él tenía razón y dijo, oye, la empresa grande siempre está, eh, si esto no te sale bien, pues no pasa nada, ¿no? Es volver a hacer lo que habías hecho, que es un proceso de entrevistas y volver a aplicar, ¿no? Y dije, pues mira, tienes razón, o sea, que lo peor que me puede pasar es buscar un trabajo. Em, y ya está, y entonces me lancé, estuve 2 años emprendiendo, que ahí es cuando conocí a Arístides, y la verdad es que fue, pues si ya se aprende mucho en consultoría, os diré que aprendí 3 veces más emprendiendo. Es un aprendizaje, pues a un ritmo es que no sé describirlo, o sea, todos los días no paras de aprender, es verdad que aprendes de otra manera, porque lo bueno de las consultoras en empresas grandes es que es muy jerarquizado y te va alguien ayudando constantemente y formando y te ayudan y tu jefe te enseña y el jefe tu jefe, y las startups simplemente estás aprendiendo a base de, te van dando tortazos por un lado, por el otro, da igual con quién hables, da igual con qué estés haciendo, nadie te orienta, sino que tú te vas reorientando en función de tus propios aprendizajes, ¿no? Entonces es una forma de aprender un poco más hostil, diría, pero funciona mucho. Y, y estuvimos 2 años y la verdad es que fue, pues es una experiencia increíble. Aprendí a trabajar, o sea, entendí lo que era una empresa, porque desde una empresa muy grande, pues tú no entiendes el concepto de la empresa como tal, tú estás en tu pequeño, en tu cosa pequeñita, pero el concepto pues no se entiende, ¿no? Entonces empecé a entender de finanzas, empecé a entender de contabilidad, empecé a entender de legal, de un pacto de socios, cosas que nunca me había planteado porque no se habían dado, pero empiezas a entender el concepto de montar una compañía. Empecé a tener equipo propio, empecé a hacerle entrevistas, trabajar con equipo de tecnología, que hasta entonces no había trabajado, que luego, por cierto, es lo que estado haciendo en los últimos años pues, sin parar, ¿no? Trabajar pues, con desarrolladores, diseñadores, todo lo que son equipos de tecnología. Y ahí me encantó, fue una experiencia que dije, esto me encanta, montar un negocio tecnológico y digital, pues es lo que más me gusta. Fracasamos eh, estrepitosamente. Bueno, conseguimos levantar pues más o menos sería como en torno a 1 millón más o menos en Family and Friends en esos 2 años, pero no llegamos a conseguir algo más y es verdad que el concepto B2C, ¿no? De B2C, requiere mucho capital. Si realmente es una aplicación y quieres invertir en marketing y en tener miles de usuarios, pues es muy costoso. Entonces, yo creo que España tampoco era el sitio, ¿no? Para este tipo de financiación de una red social, una aplicación de ligar que no tiene modelo de negocio. Era muy naif en ese momento. Hoy no volvería a hacer un negocio así, pero bueno, en ese momento creía que se podía conseguir. Y lo que sí que hice, y esto para todo el mundo, si también os vale, es que cuando tú emprendes te enamoras demasiado de tu proyecto y hay que tener cuidado con pasarte porque te puede arrastrar. O sea, hay mucho emprendedor, no sé si tenéis casos cercanos, que cuando la gente no sabe frenar a tiempo les lastra muchísimo y al final en vez de disfrutar el camino, pues acaba casi siendo un camino de mucha amargura. Entonces, yo creo que yo por lo menos no quiero un emprendimiento así. Y entonces yo dije, oye, yo me pongo esta fecha y si en esta fecha no hemos conseguido esto,
yo ese día cojo mi ordenador y me voy. Y lo hice tal cual. Llegó ese día, pero yo no busqué trabajo en medio, no nada. Yo le dije a mi socia, yo voy a estar al 300%, pero hasta ese día. Si ese día llega, también estábamos sin cobrar. O sea, no era tan difícil la decisión, había que tomar la decisión en algún momento. Entonces, nos dimos unos meses y pues nada, llegó ese día y quedábamos ya solo 3 y 2 dijimos, oye, pues ya está. Y de buenas, todo fenomenal, con mucha pena, pues cogimos el ordenador, nos fuimos a casa y ya está, y se acabó el proyecto. Y mi socia dijo, oye, yo quiero intentarlo en México. Dije, pues mucha suerte, fenomenal, lo intentó, también fracasó, pero bueno, oye, quiso intentarlo en México y oye, ole, ¿no? Y entonces yo ahí, claro, había tenido una experiencia laboral que era 2 años en una Big Four y luego 2 años siendo Four, literal. O sea, pasé de los dos extremos, de las empresas más grandes del mundo a ser la empresa más pequeña del mundo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Mm, Era como tan dispar mi experiencia que no sabía muy bien por dónde tirar. Y los que habéis sufrido en el momento, bueno, sufrir, entendedme, no es sufrir, em, un cambio laboral, un cambio de trabajo, un momento en que no sabes muy bien si eso es lo que te apetece o no te apetece, o incluso estás contento pero te apetecería cambiar de sector o lo que sea, ¿no? Pues no es tan fácil, no es sencillo el cambio, ¿no? No saber pues qué tipo de empresa, qué tipo de trabajo buscas y luego también la empresa te tiene que buscar a ti, entonces que se alineen los astros y que lo que tú buscas encima aparezca la empresa que quiere tu perfil, pues no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que tardé como 2, 3 meses, que me lo tomé con calma, intentando entender el mundo de la empresa, a ver dónde quería, apareció Cabify. Y lo mismo, pues Cabify hoy suena muy molón, porque todos sabemos, ¿no? Lo que es Cabify y ya lo usamos mucho y es muy grande y está en muchos países, pero tened en cuenta que esto fue hace 9 años. Y cuando entré y tuve la entrevista, pues era meterte en una startup que, por supuesto, pues era muy startup. Es verdad que no era startup como la mía, que éramos 3, esto ya era algo un poquito más grande y tener una financiación, pero no dejaba de ser muy startup, que es un caos terrorífico, las condiciones no son las de las empresas grandes, la oficina era un desastre, bueno, pues lo que es una startup en realidad, ¿no? Y eso o te gusta o no te gusta, a mí me gusta. Entonces la verdad es que, bueno, pues que esté el microondas al lado y huela a pescado la oficina entera y no tengas luz, pues es algo natural en la forma de trabajo en una startup porque es la oficina que te toca. Pues bueno, hay gente que le gusta más y hay gente que no le gusta nada. Y entonces yo ahí ya empecé desde el principio en el departamento que es el que estaba pues casi 8 años, ¿no? En Cabify, que es el departamento de nuevos negocios, que sería, digamos, como el intraemprendimiento dentro de la startup. Entonces ese momento era todo muy, muy incipiente para Cabify, entonces no tenía mucho sentido diversificar demasiado, porque no sé si habéis trabajado alguna vez en las empresas que están escalando rápido, diversificación tiene un tiempo. Si diversificas muy rápido, pues te estás cargando el negocio principal, porque es el que te da de comer y tienes que enfocarte en el negocio principal y cuando ya está muy estable es cuando tiene sentido, ¿no? Em, y ahí estuve, en principio tuve un jefe en México, porque mi CEO más también estaba en México y bueno, al poco tiempo él pasó a una spin-off de un proyecto que tuvimos y me quedé yo liderando pues el departamento de nuevos negocios global, donde pues eso he estado casi 8 años. Y esto para mí ha sido también como otro aprendizaje. O sea, he tenido la suerte también de decir que además de Cabify, que es un proyecto pues, que es muy chulo, que ha tenido un recorrido muy bueno, el unicornio, bueno, una oportunidad muy buena. Además, justo caí en un departamento, pues claro, pues es un departamento muy chulo, porque intraemprendimiento o nuevos negocios es estar montando negocios constantemente. Entonces, aunque las empresas, y esto es lo mismo, ¿no? Las empresas muchas veces nos nublamos, ¿no? Nos cegamos con el nombre de una empresa. Quiero trabajar en esto, quiero trabajar en esta empresa. Y lo que no entendemos es, ya, pero tú qué vas a hacer dentro de la empresa. Entonces, lo mismo, si alguno está en un momento de cambio, que tampoco nos ceguemos con los nombres de las empresas, que lo que hay que entender es qué vas a hacer tú en la empresa. Porque luego mucha gente entra porque quiero entrar sí o sí, porque suena muy chulo, y a los 2 días está quemadísimo porque está en una tarea pues, que no le gusta, un departamento que no le gusta, ¿no? Entonces, claro, pues yo tuve mucha suerte, que era un departamento como un poco también consultoría, en el sentido de proyectos muy dinámicos. Es verdad que es un departamento que tiene pros y contras, ¿no? Porque al no ser el negocio principal siempre tienes muchos menos recursos y tienes que estar todo el día como mendigando para que te den algo. Es como innovación, ¿no? No sé si alguien trabaja en un departamento de innovación,
en general cuesta mucho las apuestas de innovación porque son de riesgo. O sea, si ya una startup es de riesgo, pues imaginad diversificar dentro de una startup. Tiene todavía más riesgo, digamos, y claro, pedir recursos pues no es tan sencillo. Y cuando digo recursos es dinero y personas, básicamente. O sea, que sacar proyectos adelante pues es complejo, ¿no? Pero claro, también es precioso porque tú ves en tu trabajo cada día cómo salen negocios que tú has creado de cero, desde la idea hasta presentarlo al comité para que te lo aprueben, hasta montar el equipo, hasta lanzarlo a la calle, montar el plan de lanzamiento de marketing y PR. O sea, ves del inicio al fin, ¿no? Y claro, pues eso, pues vamos, para mí ha sido increíble y claro, no te da tiempo a aburrirte, porque es que si os dijera proyectos es que no termino. Empecé el primero, nada más entrar, era el proyecto Taxi Aeropuerto, que esto era como algo pequeño, era el momento de meter taxis en la flota, ahora nos parece normal, no sé si usáis Cabify o Uber, por ejemplo, cualquiera, ya es normal que venga una VTC o un taxi, pero en ese momento era, si alguien lo recuerda, eran peores enemigos, estaban lo de las huelgas, era un momento terrible y claro, plantear juntarnos era como una locura. Y era un proyecto muy complejo, pero bueno, al final ha pasado. O sea, convivimos en plataformas y ya es normal, pero esto hace 9 años pues no era lo normal. De ahí sacamos un servicio de delivery, de express, de motos de servicio de entrega. Luego lo acabamos cerrando porque hicimos una joint venture con Globo, que entiendo que también todo el mundo sabe cuál es Globo. Entonces hicimos hicimos una empresa conjunta con Globo para lanzar en Latinoamérica. Después vendimos nuestra participación de Globo y saltó el COVID. Entonces volvimos a lanzar delivery porque, claro, el negocio principal de movilidad de personas se fue al traste. O sea, toda la empresa se dedicaba a mover personas y de repente salta COVID y todas las personas en su casa. Entonces fue un momento muy complicado para la empresa y entonces, pues claro, ahí sí que tiran de nuevos negocios, de oye, sácanos algo porque nos morimos. Y entonces, pues en menos de un mes lanzamos otra vez delivery en 9 países. Que esto fue, o sea, el infierno. Ahora lo cuento y digo, qué alegría, pero en ese momento fue horrible porque estábamos todos en casa con la preocupación de lo de COVID, la empresa estaba en un momento súper complejo, yo estaba embarazada, había presión por Lucía, sácanos delivery, me van todos los países llamándome a las 2 de la mañana Ecuador, a las 12 de la noche Colombia y decía, oye, es que no nos da para, no podemos ir más rápido, o sea, sacar un negocio entero en 9 países en un mes es casi imposible, pero bueno, es verdad que como la empresa estaba muy preparada ya globalmente, ya habíamos trabajado mucho en conjunto, pues lo pudimos hacer y salió muy bien, y salió muy bien. De hecho, ese proyecto a día de hoy sigue, se quedó como una unidad de negocio y es un negocio de Cabify, ¿no? También lanzamos las motos y patinetes, que no sé si alguien usa motosharing, que hay, bueno, las motos en la calle, en fin, un montón de proyectos que es montar, pues eso, pequeñas empresas, todas, cada una distintas, y la verdad es que, pues, con mucha suerte de que hemos tenido equipos y proyectos chulísimos, porque al final cuando tú lo montas, montas una empresa, entonces formas un equipo entero, hay un spin-off, incluso algunas hemos levantado financiación y se han separado, o sea, es constantemente crear empresas. Y la verdad es que ha sido pues una experiencia fantástica. eh, bueno, pues eso, cada día aprendiendo infinito y hace casi un año ya salí de Cabify y bueno, casualidad de la vida, pues una de mis mejores amigas precisamente de Cabify, ella lideraba el negocio principal, entramos el mismo año, o sea, 8 años antes, yo lideraba nuevos negocios y pues se alinearon los astros y salimos a la vez de la compañía y no estaba planificado, o sea, no habíamos hablado antes, pero pues como se dio en el tiempo, nos hicimos un viaje de despedida por cierre de etapa a Namibia. Pues estábamos en Namibia diciendo, bueno, y si otra vez, ¿no? Pues oye, ¿y si volvemos a emprender? Y yo juré que no volví a emprender. Y le dije, pero tía, si yo he prometido que no vuelvo a emprender. Y me dijo, bueno, pues esto hay que hablarlo. Esto nos tomamos otro vino, si es que si se toma uno un vino empieza con malas ideas. Y al final aquí estoy, otra vez he vuelto a emprender. Así que nada, decidimos hacer, este es verdad que es un emprendimiento distinto, lo que dijimos que a lo largo de tanto tiempo en España, porque es un mercado todavía muy maduro en el mundo de, pues de startups y de startups y tecnología,
pues falta todavía talento, no talento, perdón, experiencia, ¿vale? Entonces siempre decimos, joder, que de talento hay en España en general y hay muchísima gente muy buena, pero por desgracia no hay mucha experiencia porque no ha habido un recorrido pues, muy grande. Las grandes techs no están en España. No han salido grandes empresas tecnológicas de España en general, ni las grandes han venido, ¿no? Entonces, el problema es que falta un poco experiencia en cómo crecer negocios digitales, cómo crecer negocios tecnológicos y cómo digitalizar incluso los que no son pues, demasiado tecnológicos, ¿no? Y mi compañera además, que también es Teleco, también es UPM, y entonces, bueno, pues el recorrido es muy parecido y dijimos, oye, pues ¿por qué no montamos una consultora? Que también ella estuvo en consultora antes, o sea, hemos hecho como carreras iguales. Y, pero esta vez, en vez de sumarnos a una consultora, dijimos, oye, pues hacemos una microconsultora nosotras dos y si podemos apoyar a empresas que estén en un momento de escalar sus negocios digitales, pues les apoyamos. Pero es verdad que es un emprendimiento muy distinto porque desde que yo empecé en el ecosistema, ¿no? de emprendimiento, mi primera startup era con inversores y Cabify, evidentemente, es con inversores. Y esto lo hemos hecho bootstrap, ¿no? Como se dice, no hay financiación ninguna. Somos nosotras, si totalmente sostenible. Si conseguimos clientes, vivimos. Si no conseguimos clientes, morimos. Es tan simple como eso. No hay nadie que nos haya puesto dinero, no hay inversores, no hay financiación de ningún tipo. Es su tiempo y el mío. Es todo lo que estamos arriesgando. Entonces, bueno, el riesgo es distinto. También es verdad que yo ahora soy madre, tengo una casa, tengo 2 hijos. Hay que controlar los riesgos, ¿no? Cada uno sabe su timing vital. El mío ahora me permite menos riesgos que cuando no tenía nada. Yo, por supuesto, nunca pondría en riesgo la casa de mi familia. O sea, eso no va a pasar. Entonces, pues es un riesgo bastante controlado, que es simplemente un coste de oportunidad. Pues probablemente si estuviera en otra empresa y me hubiera metido, pues a lo mejor tendría mi sueldo fijo, mi estabilidad y tal, y en este caso pues es más, pues que si lo tenemos bien y si no, pues nada, ¿no? Yo creo que es la única pata que me faltaba por tocar porque he estado en empresa grande, bueno, estuve en universidad, en mi época de universidad, en becas de la universidad, en esta empresa grande, en startup, en unicornio de scale-up, me faltaba ser autónoma. Y aquí estoy, y es lo que me faltaba por probar, y ya os contaré la experiencia de crecer un negocio como autónomo de manera sostenible tú solo, qué tal, pero bueno, por ahora pues he probado distintas cosas, digamos, del mundo laboral y os digo que no hay nada ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, ¿no? Todo es bueno o malo para mí, Lucía, y para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que conocerse y entender, oye, cómo es su personalidad, me va más el riesgo o menos, me gusta el desorden o no, y el caos. Hay gente que es muy ordenada y le gustan las cosas bien pues, cuadriculadas, pues una startup pues, le puede generar cierta frustración, ¿no? Porque no es ordenado. Y pasa lo contrario, una persona que es muy dinámica, pues a lo mejor si se encasilla en un puesto, en una empresa muy grande en la que pues, su impacto puede ser menor, pues también le puede generar frustración. Entonces yo creo que como os digo, ¿no? Yo creo que lo que es importante es no tener miedo al cambio. Creo que la nueva era, veo que aquí todos somos muy jóvenes en esta sala, nos queda una vida entera laboral, ¿no? Y la nueva era yo creo que ya no es tan fácil que haya gente que esté, no sé, 40 años en CaixaBank, por ejemplo, ¿no? Creo que ya pues cada vez hay más trabajos que se va cambiando, que uno empieza en un tipo de empresa y luego varía, que empresa lanza algo por pues porque le apetece emprender. O sea, yo creo que cada vez hay más cambios, ¿no? Y que yo creo que hay que estar abierto a probar, que no pasa nada, que no hay miedo y sobre todo quitarse los miedos al fracaso, que yo creo que es una palabra que se ha usado mucho, sobre todo en emprendimiento en general. Y yo creo que hay que quitarse el miedo. Hay países que eso están también más avanzados y que no hablan de fracaso, hablan de emprendimiento. Fin, salió bien o salió mal, pero no se habla de alguien que ha fracasado laboralmente por haber intentado algo y que no ha salido, ¿no? Y yo esto sí, en general, creo que hay que respetarlo mucho, oye, que intentarlo ya es duro, porque emprender es muy duro, pues si sale bien nos alegramos todos y es un beneficio para la sociedad, porque cuando una empresa es grande ha pasado por un momento de inicio, entonces es un bien, ¿no? Para todos que una empresa crezca, genere puestos de trabajo, genere economía, o sea, todos queremos que realmente haya gente que intente montar algo y que le vaya lo mejor posible. Entonces yo cuando escucho casos de fracaso, pues me da siempre pena, porque al final dices, pues qué rabia, ¿no? Pero bueno, es lo que os digo, yo creo que cada uno tiene que entenderse
Y luego también cuando mucha gente me dice, ay, bueno, estoy pensando en emprender. Y yo, a ver, estoy pensando en emprender, no sé si es el mejor approach, ¿no? ¿Quieres emprender? ¿Tienes una idea de algo? Porque emprender por emprender, pues tampoco tiene mucho sentido. Es porque has visto una necesidad, porque hay algo que crees que ahí tienes una idea de algo que es necesario, que resuelve un problema. El sentarte en una silla, decir, pues quiero emprender, pues a veces sale mal porque te estás forzando a pensar en algo que a lo mejor no es una necesidad, sino que tú estás obligando a la gente a crear una necesidad que a lo mejor no tenía, ¿no? De ahí salen también muchos fracasos porque tú querías emprender algo que nunca fue necesario. Y, y yo creo que, por supuesto, también hay que saber los riesgos que quiere asumir cada uno. Como os decía, es una cosa súper bonita que se puede volver súper agria. Porque si lo alargas mucho, como os decía, oye, no todo el mundo aguanta la presión que puedes tener si tienes inversores por detrás y pues es duro, ¿no? Y si no te está yendo bien, pues es complejo. Entonces, cada uno tiene que saber los riesgos que tiene y luego cuánto riesgo pones tú, que es lo que os decía. Oye, yo en mi caso, por ejemplo, sé que soy una persona que yo nunca hipotecaría mi casa por un negocio. ¿Por qué? Porque yo no viviría tranquila, no dormiría tranquila y probablemente yo no tomaría buenas decisiones. Es algo que yo no haría. Y hay mucha gente que dice, yo para montar este negocio he hipotecado la casa de mi madre. Perfecto, yo no lo haría, ¿vale? Entonces yo creo que cada uno tiene que decidir hasta qué nivel toma los riesgos que toma, si es dinero propio o es de inversores, es de terceros, pues bueno, ¿no? Yo creo que hay que valorar un poco todo y luego también momentos vitales, que es como os decía, hay gente que cree que se le ha pasado el momento porque no emprendió con 20, eso no es así, está demostrado que emprender más en una edad más senior pues es mejor, pero a veces a nada más senior nos da más vértigo el riesgo porque ya a lo mejor tenemos pues otro tipo de ataduras, pero bueno, que yo animo que si alguien quiere intentarlo, siempre poniendo en balanza cuánto queremos arriesgar, por qué estamos emprendiendo, cuál es el coste de oportunidad, eh, pues por supuesto intentarlo. Y el que no quiere estar en una empresa gigantesca, pues también es maravilloso porque todo tiene cosas súper buenas y la empresa tan grande tiene cosas maravillosas y la empresa pequeña y la pyme, la mediana y, o sea, que todo tiene luces y sombras, ¿no? Y ya está. Así que eso es un poco el recorrido. Sobre Nuvalis, pues es lo que os decía, esto es la consultora que he montado con mi socia, con Leo, y, y la verdad es que no llevamos mucho, no puedo contar una gran historia porque fue hace 4 meses cuando empezamos, ¿no? Entonces no tengo un gran recorrido todavía. Estamos muy contentas porque la verdad es que con el poco tiempo que llevamos, bueno, antes de verano, antes de lanzar, empezamos con la burocracia, que no sé si alguien ha montado alguna vez un negocio, se me había olvidado, crear la sociedad, los papeles, el notario, la gestoría. O sea, esto se me había olvidado y esto es horroroso. O sea, solo el papeleo es un horror. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar listo esto antes de verano. Oye, en verano nos vamos tranquilamente y ya en septiembre pues lanzamos, ¿no? A tope el servicio. Y entonces lo que estamos haciendo, pues lo que os decía, es un servicio de consultoría para ayudar a empresas que tienen necesidad de crecer negocios digitales. Aquí hay muchos puntos, ¿no? O sea, Leo, mi socia, ella dirigió todo el departamento de Grow de Cabify Global durante 8 años. Entonces, pues hay muchas empresas que quieren internacionalizar. Por ejemplo, pues nosotros tenemos mucha experiencia en toda Latinoamérica porque hemos trabajado muchos años, ¿no? con Latinoamérica. Diversificar, pues yo lideraba nuevos negocios, pues también ayudamos a diversificar. Y muchas veces es simplemente, oye, no consigo que mi producto tire y no saben bien dónde está el problema, está en la aplicación, no estoy haciendo bien mi marketing, no sé montar un CRM, no sé hacer marketing digital porque nunca lo he hecho, pues todo lo que tenga que ver con crecer y escalar negocios digitales, ahí es donde intentamos ayudar. Nos ha llamado alguna vez alguien para intentar escalar negocios no digitales. Digo, hombre, yo te puedo ayudar, pero no es muy fuerte. O sea, nosotras estamos especializadas en el mundo digital. Eh, entonces, bueno, en principio eso es lo que hacemos. La verdad es que muy bien, porque ya tenemos clientes y la verdad es que está siendo otra vez chulísimo porque es o sea, cuando te cierras mucho en Cabify también estás tan a lo tuyo que no te da tiempo como que sales del mundo, ¿no? Y a veces también te pierdes muchas cosas. Estamos hablando con gente con proyectos espectaculares, proyectos interesantísimos, conociendo a gente que es que hay gente que hace unas maravillas de verdad que digo, madre mía, esta gente, ¿de dónde ha salido? Y te van presentando proyectos que dices, esto
o sea, va a ser un éxito sí o sí. Otra cosa es que le cueste el camino, pero ves cosas súper interesantes y bueno, ahora por supuesto esto es un debate que daría para horas, ¿no? Pero con el mundo de inteligencia artificial, si antes todo iba rápido, ahora ya es como, bueno, es que no puedes seguirlo, o estás dedicado a eso 24 horas o no puedes seguirlo, ¿no? Y yo hablando de formación, esto también tiene que ver con pues con el MBA y tal, yo sí que os digo que yo en mi vida, quitando la parte profesional, he dedicado mucho tiempo a la formación, a la mía propia. Em, Creo que es muy sano formarse constantemente. Yo creo que jubilarse mentalmente en la formación es muy negativo. Yo creo que te puedes formar hasta cuando estás incluso jubilado, quiero decir, o sea, que hay que formarse toda la vida. Yo estudié en la ingeniería, en Price, bueno, te dan formaciones porque era obligatorio, pero por ejemplo en mi época de Price para mí era, me estoy formando en idiomas. Ya no puedo hacer mucho más, o sea, ya suficiente tengo con trabajar en portugués, tampoco voy a meter en más cursos. Pero luego, por ejemplo, en Cabify, yo me sentía muy cómoda con la parte de liderar negocios. O sea, el negocio me siento cómoda, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba? Que en nuevos negocios había una parte de M&A, ¿sabéis lo que es M&A? Todo lo que son fusiones, adquisiciones, bueno, hacer una joint venture o levantar financiación, pues yo, por ejemplo, me veía al tran-tran, como dicen, ¿no? Entonces, claro, de repente me sentaba con la contraparte a liderar una joint venture y decía a mi jefe, oye, es que me van a pillar, no sé nada de esto, ¿sabes? Yo soy ingeniera, yo sé mucho negocio, pero yo no sé nada de money. Y me decían unos tecnicismos que luego tú puedes negociar bien, pero hay tecnicismos que tienes que saber. Y yo me decía esto y decía, y llamaba al abogado y decía, ¿qué me está diciendo? Porque no entendía bien, no tenía el conocimiento. Entonces lo que dije es, oye, no puedo ir por detrás, no me gusta, ¿por qué no me metéis en un curso de private equity y M&A? Y lo pedí yo proactivamente y me lo dieron y me apuntaron a un curso muy bueno, que estoy muy contenta. Hice un curso, es verdad que pues es doloroso porque llegas a tu casa a las 11 de la noche y formarte a la vez que trabajas, pues es duro, la verdad, porque te quieres ir a tu casa y no te apetece meterte en una clase otra vez a estudiar después de llevar 8 horas trabajando, ¿no? Pero bueno, yo creo que son esfuerzos que merecen la pena y me vino fenomenal. Y luego, por ejemplo, ahora, pues, ¿qué he hecho en cuanto salí de Cádiz? Ay, oye, ya me he formado en otras cosas, pero voy a aprovechar este momento para formarme en inteligencia artificial. Esto hace un año. Ahora todo el mundo habla, pero hablar a usarlo es un mundo. Entonces, que sí, que te puedes meter en ChatGPT a cacharrear, pero que yo decía, oye, que no, que quiero que me informen, o sea, quiero dar cursos, quiero aprender de verdad y luego ponerlo en práctica. Y es lo que hice. Y ahora al revés, estoy yo dando clase de inteligencia artificial porque llevo formándome casi un año en este tema, que creo que, bueno, ahora es algo muy sano saber de esto y me he formado. Entonces, que yo invito a que todo el mundo se renueve constantemente en formación, porque la formación es la base de todo. O sea, luego a veces decimos, jo, qué miedo, estas cosas nuevas, me van a quitar el trabajo, no me van a quitar. No, nadie quita trabajos, los trabajos se reinventan. Eh, Toda la vida, en todas las transformaciones, no sé, la revolución industrial, yo qué sé, siempre van a cambiar las formas de trabajo. Lo que tienes que hacer es tú adaptarte siempre a las nuevas formas de trabajo. Entonces, a lo mejor tus tareas efectivamente se empiezan a quedar obsoletas, pues reinvéntate para reubicarte o cambiar tú mismo tu forma de trabajo, ¿no? Y, y eso, o sea, yo creo que hay que formarse siempre. Uh, no, tengo que quitarme yo el mío, ¿no? Está apagado. Ah, Aparte de preguntas, sí, bueno, primero que funcione. Venga, así, como si fuese Steam. Vale, empezamos la parte de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas que voy a empezar para ir rompiendo el hielo, pero voy a estar pendiente también de vosotros porque prefiero que no se queden preguntas que vosotros tengáis, porque yo te tengo más, un poquito más cerca. Eso es. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo definirías tu perfil, cuál es tu especialidad. Yo, Lucía, soy experta me he quedado, soy experta porque me encanta el caos, pero no creo que eso lo cuentes en tu perfil profesional. ¿Qué me dices?
Está encendido, ¿no? Vale. Esta pregunta me encanta porque esto lo hablo mucho con mi socia que tiene un perfil parecido y diría que mi marido un poco parecido y nos definimos como master of none. O sea, siempre decimos que sabemos mucho de todo y muy poco de nada, no somos expertos en nada y esa es la realidad. No somos, o sea, si me dijes, Lucía, ¿qué sabes hacer muy bien? Te digo, sé hacer muy bien nada, todo, todo nada, no sabría decirte porque hemos hecho muchas cosas, pero yo no me he especializado en cosas muy técnicas no lo sé, me voy a inventar, ¿vale? Programación en iOS, ¿vale? Soy programador de iOS. Soy analista de datos especializado y utilizo muchísimo, un experto que sabe muchísimo de Tableau. Soy experto en CRM y además domino Braze, que te lo... No, o sea, diría que... vale. Empresa más grande me dijeran, crea tu equipo, pues, oye, me fijaría mucho, Lucía tiene un montón de experiencia, es como, ¿en qué serías tú imprescindible en mi nueva empresa? Llegas en mi esta de selección y dices, mira, gracias a mí vais a conseguir esto. ¿Hola? Ah, digo, el ruido soy yo, ¿no? Vale. Nosotras, o sea, yo sería especialista en lo que decía, crear un negocio digital y crecerlo, ¿vale? La parte buena, digamos, de lo que vengo haciendo es lo que en principio me han estado, vamos a decir que me han estado pagando por ello, lo cual entiendo que es lo que sé hacer, ¿vale? Eh, es precisamente crear algo de cero y hacerlo crecer en el 360. ¿Qué es lo que os decía? La visión holística a veces de un negocio es compleja, porque tienes que entender de legal, de negocio, de recursos humanos, de growth, de finanzas, de tecnología, de programación, de diseño. No es tan sencillo, simplemente que como yo lo he hecho mucho tiempo, para mí es relativamente, entendedme, relativamente fácil saber dónde algo está yendo mal, ¿vale? Cuando yo llevaba los negocios, tened en cuenta que el negocio entero yo soy la responsable, ¿vale? La P&L entera. Si falla operaciones, si las operaciones en la calle están mal, yo soy responsable. Si la aplicación está fallando, yo soy responsable. Si recursos humanos y las cosas que tengo dentro están fallando, soy responsable. Entonces, sé más o menos rápido, no sabría decirte que lo puedo hacer muy bien, pero sé lo que está estando mal. Y podría intentar arreglarlo. Otra cosa es que luego lo arregle muy bien o regular, pero se me da bien saber lo que falla. Me apago el micro. A nivel mundial. Has estado en una startup un poco loca, pero bueno, yo qué sé, una elección como también importante. Has pasado luego a Cabify, que aunque sea una startup, en realidad era una empresa en crecimiento y ahora Nuvalis. Todas tienen como su presión. Pero parece que a lo mejor entrar en una empresa en crecimiento es donde realmente se vive la presión, ¿no? Porque a lo mejor hay ingresos, pero no los suficientes, o hay en Price, si no pasaba algo como muy gordo, no te despedirían. Pero... Soy ingeniera de teleco, ¿eh? Ojo. Em, sí, soy ingeniera y no sé encender el micro. Em, sí, a ver, cada trabajo tiene su presión, ¿eh? Y no quiero tampoco hacer de menos la presión que sufre cada uno en la empresa que tenga, ¿vale? Diría que cuando tú es tu propia empresa, la presión es absolutamente tuya y eso no te lo va a quitar nadie, ¿eh? Aunque sea una empresa más pequeña, lo que quieras, esa presión puede llegar a ser insoportable. Pero es verdad que para mí, lo que sí que he vivido en una scale-up es que independiente de que sea tuya, es decir, cuando la startup es muy pequeña, la presión la tiene el fundador, ¿no? Y en principio ya, porque la gente no percibe del todo, es una cosa como pequeña, ¿no? Pero en la scale-up yo creo que baja niveles y hay una presión que puede llegar a ser insoportable porque nunca es suficiente. El problema de las scale-ups es que requieren un crecimiento
a unos niveles tan rápidos que nunca para, nunca es suficiente para nadie, porque si tú presentas un plan de negocio y lo superas, se corrige para el mes siguiente para que sea todavía mejor y es así, es como un día a la marmota, o sea, tiene cosas muy buenas, pero esa cosa, por ejemplo, es bastante, diría que es bastante oscura y que se habla poco porque como las scale-ups suenan tan chulas, porque, ostras, qué súper empresa, cómo ha crecido, tal, ya, pero ¿a costa de qué? Y se crece a costa de mucha presión en los equipos que no se queda solo a nivel de arriba del todo, sino que va bajando a las capas de casi todos los departamentos, por lo menos a nivel liderazgo hablo, ¿vale? O sea, evidentemente se van intentando tapar para que no llegue abajo del todo, no puedes poner la presión a todos los niveles, pero sí que es verdad que es una sensación como, uno, es un poco feo, perdón, ¿eh? Pero tu culo en la silla peligra cada día y es horrible esto, pero es así. O sea, tú vas cada día sabiendo que estás en el punto de mira y como no lo hagas a la perfección vas a salir. Muchas veces no es porque tu entrega no sea buena, pero requiere un ritmo tan rápido que a veces si tu departamento no está funcionando, no se va a cuestionar si tú eres la persona. Se va a decir, por si acaso eres tú vas a salir y vamos a probar con otro, ¿vale? Eso, por ejemplo, es algo muy habitual y eso genera unas tensiones, vamos a llamarlo, muy altas. Y a veces eso pues también genera un poco de conflictos, ¿no? Porque al final estás todo el rato como con mucha tensión. Entonces, yo creo que en la Scale Up sí que hay una tensión, diría, como constante, constante, y baja más niveles que el propio fundador en la empresa pequeña. Ahora, si eres fundador de una empresa pequeña, no te sabría comparar quién sufre más, el directivo de la Scale Up o el fundador. Pues cada cosa tiene lo suyo y... Vale. O sea, la motivación de la gente, hay una parte buena también en el crecimiento muy rápido, que es que como crece muy rápido, a la gente le encanta. Porque ¿qué pasa? Que tú ves el impacto de tu trabajo y eso tiene un punto como que engancha, ¿no? Porque tú dices, ostras, si lo que yo estoy haciendo lo veo en resultados y eso es muy gratificante. Entonces, os he contado la parte mala, pero es muy grato cuando tu trabajo, tu día a día, se ve en un resultado. O sea, yo hago esto y impacta, ¿no? Y claro, tú te vas a tu casa pues muy satisfecho y te vas muy contento. Entonces, eso genera como un ambiente también como de mucha alegría porque todo el mundo rema a la vez, todo el mundo está tenso pero a la par y claro, los éxitos pues son éxitos de todos, ¿no? Y entonces pues eso también pues te hace ser también muy feliz. Ujú. Venga, me pongo de pie. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Lucía, por contarnos tu historia desde una forma, o sea, desde una perspectiva, yo creo, como tan cercana y tan humana. Me ha encantado escucharla y además como que he conectado en un par de cosas. Lo de la entrevista en otro idioma me pasó, pero por suerte fue en inglés. Entonces, bueno, pero me lo había preparado en español. Y lo de montar una app de ligar. Y también fracasé. Pero me lo pasé, pero me lo pasé súper bien. De hecho, igual todavía queda alguna pegatina por aquí por los baños de la escuela porque probamos crecimiento orgánico de distintas formas y en los baños puede que haya algo todavía. Pero no se lo digáis a nadie. Bueno, yo soy Pablo, soy parte del equipo de emprendimiento UPM, pero estoy en Shanghai, que tenemos una incubadora de startups allí permanente, dirigiéndola. Y trabajo con emprendedores en fases, entre fase idea y pre-seed. Entonces, bueno, podría hacer un montón de preguntas, pero es que hay en particular una que me llama muchísimo la curiosidad porque no he podido evitar cotillar tu perfil de LinkedIn antes de venir y he visto lo de Board en Movo. Eh, Casualmente, o sea, Run, Chen, sí, tú- pasó por allí, por Shanghai, en los inicios de la incubadora y tal. Sí, sí, o sea, lo montó. Y te quería preguntar sobre, no sé si has formado parte de los momentos que has dicho. eh, vale, sí. De los momentos que has dicho cuando estabais internacionalizando en la TAM o tal, sobre todo, ¿cuál fue el desafío que tú viviste? Porque si eras de nuevos negocios para internacionalizar en la TAM, pues que en el fondo también, tanto para conocer la perspectiva con Movo y por el hecho de internacionalizar startups, que al fin y al cabo trabajar con ellas en China y tal, tiene sus cosillas.
Lo hago mejor, ¿eh? No toca nada. Ah, vale. Bueno, lo primero, encantadísima, Pablo, y muchas gracias. Tenemos muchas cosas en común, aparte de la aplicación de ligar. Yo también estuve en Shanghái, de hecho, con un tema de la UPM y acabé de Erasmus en Brasil de milagro. Mi idea era ir a Shanghái de Erasmus, pero resulta que eran 2 años de plan de estudio en vez de uno y dije, alargar más la carrera ya se me hace un poco bola y acabé en Brasil, pero bueno, me fui un verano a Shanghái. Estuve estudiando chino 4 años, no hablo nada, pero invertí un montón de tiempo. Me encanta aprender idiomas, lo malo es que luego pues a veces no se retienen, ¿no? Se olvida muy rápido. Y, mm, y luego, para que todos sepáis, lo que está diciendo de Movo, Movo es el proyecto de las motos de sharing, precisamente de Cabify, ¿vale? Ahora si las veis se llaman Cabify Motos, ya se volvió a integrar, se puso morado, pero hubo una época que era un spin-off totalmente separado en que Run Chen, que es, bueno, Luis Chen, fue el que fundó el proyecto. De hecho, él vino de China, él fue el que se encargaba de negociar porque los proveedores de las motos precisamente son de China y... él es chino, entonces se le da bastante bien negociar con ellos. Y la verdad es que el reto de esto es que el mundo de sharing, o sea, yo estuve con ellos trabajando mucho y luego yo estuve en el consejo, pero Rum para mí es una persona súper especial, hemos trabajado un montón de años de la mano. Y la parte de internacionalizar en Latinoamérica, pues pensar que sharing es dejar activos en la calle, ¿no? Y eso aquí, hace unos años, era impensable, o sea, dejar una moto o un patinete a disposición de la población, pues era impensable, esto ha pasado, pero es verdad que en Latinoamérica, pues el vandalismo es un poquito más alto. Entonces, bueno, pues cometimos ciertos errores porque hay países, por ejemplo, que son tonterías, pero cuando tú tienes operaciones en la calle y tienes importación, eh, cosas que hay que tener en cuenta, digo, que fueron errores. Uno eran los impuestos en las aduanas. Esto, por ejemplo, fue un error no haberlo calculado en la PNL. De hecho, hubo países que al final algunos se quedan en aduanas porque salía más caro casi sacarlo de ahí que comprar incluso interno. O sea, sí, pero son errores que pasan, ¿no? Cuando desconoces internacionalizar algo, pues estas son las cosas que pasan y entonces hay ineficiencias, entre ellas pues pasó esto, por ejemplo. Y luego todas las cosas pues fue el vandalismo y el fraude. No se estimó, se sabía que había porque CAIFE tenía mucha experiencia en Latinoamérica y el tema de fraude hay un equipo entero dedicado solo a esto porque esto pasaba mucho, pero no era lo mismo fraudes de pagos, que estaba mucho en el equipo de pago, ¿no? De métodos de pago, pero claro, cuando tú dejas patinetes en la calle, pues esto te puede pasar y el vandalismo pues fue superior al que pensábamos y entonces, bueno, pues hubo muchas complicaciones en Movo precisamente con el tema de internacionalizar y luego encima vino COVID y ya la arrasó con todo y bueno, se replegaron velas. Pero fue un proyecto muy bueno, pero es verdad que luego pues, se cometieron errores pues, los naturales que pasan y luego pues COVID acabó haciendo que ya pues nada. Ajá, Quitado. ya, creo que ya. Bueno, encantado de conocerte, escucharte. Yo tengo una empresa ya 23 años y estoy acá para renovarla, ¿no? Para ver qué cosa nueva hay. Y me ha encantado escucharte. Mi nombre es Carlos Pulido, soy de Perú. Y tengo varias preguntas, te las dicto nomás y vamos viendo. Es, sí, sí, sí. Es, ¿cómo manejabas la incertidumbre? ¿Cómo manejabas la incertidumbre? Porque entiendo que hacías nuevos negocios, ¿no? Entonces ahí hay un tema de una etapa, ¿no? Para poderlos desarrollar, etcétera. ¿Cómo, cómo explicabas a tus inversores los retornos? Porque ponen plata, ¿no? El otro es, eh, tú has hablado que papeleo es complicado aquí. Me imagino que allá, hablo de Latinoamérica, que es mi zona, es, es complicadísimo, sí, sí, sí. Entonces, y el otro era clientes B2C o B2B, ¿dónde te sientes mejor? Bueno, va por este lado de cómo conceptuar lo que has hecho, ¿no? Gracias. No me olvido de ninguna. Em,
La incertidumbre, o sea, antes cuando decíais cómo me definiría, pues por ejemplo, una de mis virtudes, diría, es que vivo muy bien en la incertidumbre. Y sí, estoy muy cómoda, no puedo vivir con eso. Entonces, pero bueno, es que es lo que te decía, si no, no puedes dirigir nuevos negocios porque si estás lanzando startups constantemente, si no sabes vivir con la incertidumbre y no haces una, sino que haces 5, pues estaría llorando por las esquinas cada día, ¿no? De la tensión. Entonces, bueno, eso me manejo bien. Y luego sí que una cosa que he aprendido, que es lo que os decía, simplemente por experiencia y por años, no se me da mal, vamos a decir, no se me da mal ver dónde fallan las cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, para los inversores, pues tiendo a cometo errores, pero los corrijo rápido, ¿no? Entonces, al final, supongo que todos sabéis que lo que se dice siempre, ¿no? El Excel lo aguanta todo y las presentaciones de PowerPoint lo aguantan todo. Eso es verdad, pero cuando llevas un tiempo de experiencia, tiendes a no. Yo intento no sobredimensionar las cosas porque al final el inversor sobredimensionar te lo va a comprar en el inicio, pero es que luego tú sois responsable en 6 meses, entonces a mí no me compensa tampoco pegarme un tiro en el pie. Entonces intento ser un poco conservadora y luego, pues lo que os digo, tú vas viendo dónde falla e intentar corregir rápido. Pues evidentemente, si tú por lo menos sabes, esto sí que en mi experiencia, cuando tú a un inversor le dices un desvío, pero ve que lo tienes controlado, suele ser algo más permisivo. El problema es cuando no tienes control ninguno y dices, oye, no estoy creciendo, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué está pasando? No lo sé. Oye, tienes un dispendio en operaciones altísimo y tu costo de operación es muy alto. ¿Qué está pasando? No lo sé. El problema es no entender dónde están tus problemas. Por lo menos cuando los entiendes, pues a problema solución. Por eso os digo, ¿no? Hay que saber vivir con la incertidumbre, quitar el ruido externo, enfocarte y decir, ¿dónde tengo que priorizar? Pues tengo que priorizar en esto. Oye, eficiencia operativa. Pues me enfoco en la eficiencia operativa y para el siguiente consejo le voy a demostrar que he conseguido eficientar mis costes. Entonces yo creo que esa es un poco la manera de vivir mejor con la incertidumbre, quitarte ruido, enfocarte tú en lo que te tienes que enfocar, porque si no a veces el problema es priorizar, ¿no? Que es lo que creo que la gente en general donde más se pierde es en priorizar. Lo quiero hacer todo que sepáis que no funciona, o sea, no funciona. Hay que enfocarse en cosas pequeñas y solucionarlas, pero si quieres hacer todo a la vez es donde hay los errores. Y luego lo que decías de Latinoamérica y los papeles, pues es lo que te decía, eso es lo malo, ¿no? Que se pierde mucho tiempo en cosas que no agregan valor al negocio, sino es pura burocracia, puro tal. Y Latinoamérica tiene una parte muy buena y una parte muy mala, que es la burocracia aquí, no sé si diría que es mejor o peor, pero a veces la falta de regulación que hay allí lo hace más fácil pero más de riesgo, porque es, bueno, aquí vale todo lo intento, pero luego de repente no, y entonces, pues lo mismo, ¿no? Tiene su parte de beneficio, pero pues en cambio tiene cosas muy negativas, ¿no? Pero vamos, mi experiencia en general en Latinoamérica ha sido espectacular, hemos trabajado con un montón de países locales y hemos viajado a cada uno de los países y, bueno, cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que son países también muy, muy gratos en muchas cosas y hemos tenido negocios que han funcionado súper bien, súper bien. Sí. Hola, 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 buenas. Mira, soy Pedro Fonseca, soy exalumno también de aquí de la Escuela de Negocios, ¿vale? Quería preguntarte, aprovechando que has hablado de lo de los negocios en China y esto, pues quería preguntarte qué características crees tú que se debe uno desarrollar personalmente para hacer negocios con empresas en China. Eh, si me dices hablar chino, pues lo mismo tardo 10 años en aprender a hablar chino y no, ¿no? Pero, pero si lo mismo me dices, pues aprende muy bien inglés, porque hay empresas que hablan inglés, es que para mí, por ejemplo, eso es una incertidumbre, porque no conozco absolutamente nada de las empresas en China, cómo se mueven. Lo único que sé, pues a lo mejor es haber visto alguna serie, un sitcom en HBO, yo qué sé, pero eso no aplica. O sea, la realidad la conoces tú y es distinta probablemente. Gracias. Bueno, tardó un pelín. A lo mejor te sabe contestar mejor Pablo que yo sobre China. ¿Eh? Yo mi experiencia en China es bastante limitada. O sea, los negocios que he liderado, el negocio en sí, todos estaban en España o Latinoamérica, ¿vale? En Latinoamérica, en todos los países,
Y luego en Brasil, porque pues, bueno, he trabajado en Brasil y Brasil también es un mercado, aparte de Cabify, ¿no? Que he vivido ahí y para mí Brasil es como muy cercano. En China, yo pasé un verano en China haciendo una beca de la universidad y lo que he hecho de negocio en China es que parte de los negocios que teníamos, que es el de las motos y los patinetes, los proveedores eran de ahí. Entonces hay una parte que simplemente, digamos, es proveedor chino, pero no operábamos en China, ¿vale? Y sí que te digo que en nuestro caso, la persona que conseguía todo era Luis Chen. Y no se llama Luis, se llama Run, porque no es de aquí. O sea, y es verdad que en el equipo, de hecho, luego se metieron a 2 personas más, también de China. No lo sé, no puedo opinar desde la experiencia, ¿vale? Pero mi experiencia personal es que para negociar con ellos y para hablar con ellos, por lo general funcionaba mucho mejor locales. O alguien que hable muy bien chino, que yo no conozco a nadie no local que hable increíble, o ha estado 30 años allí viviendo, o es un idioma muy complejo. Pero además, creo que culturalmente también hay una diferencia. O sea, yo creo que ellos están más cómodos negociando con ellos. Y nuestra experiencia fue así, y cuando no iba Luis, Luis trajo a 2 personas que si no estaba él, iban ellos, y todos eran de allí. Esa es nuestra experiencia. Si hubiera ido yo funcionaria, no lo sé, nunca fui. Confiaba en Luis. Cuando estabas a punto, regresaste a España después de estar 2 años en Brasil. Bueno, te iba a preguntar, no sé si te hubiese apetecido quedarte un poquito más de tiempo en Brasil, pero regresaste a España y en una noche de exaltación de la amistad desechas un puesto de consultoría estratégica por entrar en una aplicación que parecía, como tú decías, al principio por lo menos, puro caos. ¿Qué es lo que te dijo para convencerte? ¿Qué podemos hacer para convencer a alguien para que entre en nuestro proyecto y no entre en... Ya. Decía que lo más difícil en startups es reclutar talento, te diré, ¿eh? O sea, no... Habría que preguntarle qué hizo, efectivamente, porque fue bastante convincente con lo difícil que es conseguir un partner ahí para emprender. Brasil, o sea, volviendo a la pregunta anterior, para mí Brasil diría que si no son los 2 mejores años de mi vida, están en el top de los 2 años de mi vida. Fue, como os digo, una experiencia increíble, no solo a nivel profesional, a nivel de estudio, a nivel de que amo los brasileños, amo el país. Me ha dado mi actual marido y padre de mis hijos, lo cual es que me ha salido redonda la jugada de Brasil. O sea, no tengo un pero a Brasil. Y yo me hubiera querido, o sea, yo me hubiera quedado más. De hecho, Price, o sea, cuando trabajas fuera tienes que tener el visado de trabajo, ¿no? Y cuando se me iba a acabar, me renovaban 2 años más y con promoción. O sea, antes de renunciar a No Firmar Indra, había renunciado a una promoción en Price Brasil, que esto no lo he contado, pero esto fue más una decisión personal. Mi madre había tenido un ictus cuando yo llegué a Brasil y está bien, gracias a Dios, pero bueno, pues estuvo muy mal un tiempo, estuvo ingresada casi 1 año en el hospital para recuperar del ictus, a día de hoy pues tiene movilidad reducida y llevaba pues 2 años estando lejos, entonces San Paulo está muy lejos. Y ahí te das cuenta que dices, ostras, es que no, yo no puedo ir a mi hermana, no puedo estar. Y dije, oye, yo creo que a lo mejor es momento de estar un poco más cerca. Han sido 2 años maravillosos, pero tendría que ser 2 años más de visa. Y dije, bueno, mi marido es verdad que también lleva un montón de años fuera, él sí que tiene una experiencia mucho más larga, estuvo en Brasil, en San Francisco, en Alemania, entonces él dijo, oye, yo estoy de vuelta a casa y yo también, y entonces a mí me ha sabido a poco de decir, 2 años no es nada, si es que se pasan volados, llegas y de repente ya se te ha pasado una vida. Entonces yo creo que me hubiera gustado mucho quedarme un poco más, pero fue una decisión personal y ya está. Y luego eso que me dijo mi amigo, pues la verdad es que no lo sé. Ya había dicho que no a Price porque me volvía. Yo qué sé, me pilló en un momento que estaba como muy abierta a escuchar. Probablemente me pilló diciendo, bueno, pues lo que tenga que ser. Y sigo diciendo que te pilla ahí de repente un viernes y a lo mejor no es lo mismo que si te lo cuenta un martes, estás más abierto a tratar el tema y bueno, y al final sí que es verdad. Yo creo que lo que me hizo como cambiar fue que él era emprendedor ya, ¿eh? Él había emprendido más cosas. Él lo único que me dijo es, ¿pero qué tienes para...? O sea, ¿qué vas a perder? Me dijo, ¿qué vas a perder? Esa empresa siempre va a estar. ¿Qué vas a perder? Me dijo, hombre, vas a perder dinero porque no te pienso pagar eso. Me dijo, te voy a pagar bastante menos. Y yo, hombre, eso ya es perder. O sea, me estás ofreciendo una quinta parte de lo que me están pagando. Pero es verdad que él me ofrecía
otra cosa que era una oportunidad realmente, era aprender otra cosa. Y, por ejemplo, si él no me hubiera hecho eso, yo creo que a día de hoy estoy en una empresa grande, porque yo nunca me hubiera lanzado por mi cuenta a emprender y esto fue simplemente subirme al carro. Entonces, pues estoy bastante agradecida a ese vino, la verdad, me salió muy bien. Ah, vale. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Están despistados. Sí. Pues lo mismo, un viernes por la noche. Pero esto lo hago bastante porque mi socia es mi socia, te lo he dicho, con otro vino. Entonces, eso funciona. Sí, es un patrón. En mi caso se cumple. Lucía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Camila Chaparro de Colombia. Quería preguntarte, me pareció muy interesante tu historia, entendiendo que tuviste una oportunidad de emprendimiento joven, digámoslo así, hace un par de años, y luego ahora que ya estás como en otra etapa con otra experiencia. Entonces, sí, todavía. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿crees que esa experiencia pudo ser un factor de quiebre en tu emprendimiento cuando estabas más joven? Y de pronto, ¿cuál sería como como sí, como tu ánimo hacia nosotros? Porque nos pasa a veces personalmente, nos ha pasado que queremos lanzarnos a algo, pero de pronto el pensamiento es, no, puedo aprender un poco más, me da miedo lanzarme, entonces no sé si nos podrías contar un poquito de ese lado. Sí, sabes cuándo se acopla, ¿no? Pues mira, yo, es lo que os decía antes, creo que no hay una edad perfecta para el emprendimiento, em, pero sí que creo que los Mark Zuckerberg, digamos, son un poco más la excepción, ¿no? Yo creo que en mi caso, emprender joven, pues la verdad es que no tenía ni idea de nada, esa es la realidad. Tenía de experiencia laboral 2 años, que no es nada, y encima viniendo de una empresa muy grande, entonces pues no, es que no sabía nada de crear una empresa, no sabía nada de buscar talento, no sabía nada de formar equipos, ni de nada, ¿no? Entonces, ¿fue el motivo por el fracaso? No lo sé. En este caso te diré que estábamos muy verdes, eso 100%, y luego creo que también, esto es otra cosa importante, que tienes que saber bien dónde emprendes, qué emprendes y cuándo emprendes, en sentido de, si tú quieres montar una aplicación de ligar, ¿vale? Esto también nos puede contar Pablo si no es su experiencia, necesita mucha inversión. O sea, todo lo que es B2C, también al hilo de lo que me estabas preguntando, B2B o B2C. España es un país donde los modelos de inversión en general son B2B. El B2C es una cosa muy cara y si os fijáis en el histórico de las inversiones, hay muy pocos casos que son un Wallapop, un Cabify y Globo, ¿no? Hay muy pocas inversiones grandes en el concepto porque no se ha creído mucho, porque históricamente requieren pues, inversiones muy fuertes y los retornos pues, no han estado tan claros muchas veces. Y en países, por ejemplo, estás en Estados Unidos, pues es más fácil el B2C. En España no es un buen país para emprender en B2C, por ejemplo, ¿vale? Esto quitando el tema de la edad, esto creo que hay que tenerlo en cuenta. Si podéis hacer un barrido de los fondos en general, si os fijáis, hay muy pocos que inviertan en B2C. Y yo creo que eso, por ejemplo, es algo que he aprendido después. En ese momento pensé, bueno, fenomenal. Imaginaos, B2C, una aplicación de ligar que no tenía modelo de negocio, o sea, ni siquiera genero dinero, porque Cabify por lo menos B2C, pero genera dinero, haces un trayecto y lo pagas. En una aplicación de ligar es, no, cuando tenga 1.000 millones de usuarios, les cobro. Y entonces decían, cuando tengas 1.000 millones de usuarios, vienes y te doy dinero. Y era, no, porque no voy a conseguir. Entonces es la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Entonces yo creo que sí que hay que entender muy bien qué modelo de negocio tienes y si tiene sentido emprender. Y luego lo que os decía de la edad. Para mí es mejor emprender senior. Yo ahora mismo llevo casi 13 años de experiencia laboral, que hoy pues probablemente es lo que me lleva a llevar las cosas de otra manera y emprender de otra manera. Pero si tienes una gran idea, no te diría, no, es que como no tienes la edad, no creo que haya una edad fija para nada. Creo que si eres muy joven lo que hay que hacer es asesorarse bien y buscarse gente que complemente lo que tú no tienes, que probablemente es años de experiencia. Pero se puede hacer, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Yo creo que si te llega una idea que tiene un sentido y un modelo de negocio que tiene sentido, pues tu edad sería lo de menos, pero complementalo con gente que tenga pues un cierto recorrido, un background en temas de emprendimiento, ¿no? Sí,
dice que está dando asesorías para escalar un negocio digital. Para eso es imprescindible tener un equipo en el área tecnológica. Dicho eso, dice, ¿con cuántos developers o tecnólogos empezaste y cómo ha crecido ese área en Nuvalis? Que yo creo que estáis solas, pero ¿qué estrategias recomiendas para formar equipos de tecnología? Es ultra complejo en general. Lo digo como teleco, me puedo permitir hablar de esto porque yo también soy teleco, pero equipos de desarrollo es complicado porque son cosas muy especializadas y claro, la oferta es más baja, o sea, son cosas muy específicas y quiero que programen esto específico. Entonces, pues claro, todo lo que haga que hay menos oferta, pues como todo, la demanda es más alta y competir las startups. Esto no hablo de Nuvalis, hablo en general. Competir la startup para atraer ese talento es un talento que es caro, que no abunda y es difícil a veces porque tú no tienes los recursos para competir como una empresa grande, como una scale-up. O sea, ahí es donde está, ¿no? que la complejidad de atraer talento. En nuestro caso, no es que nosotras desarrollemos de cero productos tecnológicos, eso sería más un venture builder, digamos, ¿no? Que tiene un equipo holístico al 100%, en que hay empresas, que esto ahora hay bastantes en España, que dicen, oye, necesito este producto de tecnología y como no sé hacer nada, te lo encargo a ti. Entonces tú haces como haría yo dentro de Cabify, ¿no? O sea, el negocio completo, incluyendo la parte tecnológica. En el caso de Leo y mío, no entramos en desarrollo de tecnología, entramos en asesorar el crecimiento de un negocio que tiene ya su equipo de tecnología. A veces lo tienen interno, lo tienen tercerizado, nosotros no entramos en su desarrollo, nosotros entramos en la parte más de negocio, de cómo crecer ese tipo de cosas. Por ejemplo, un cliente que tenemos ahora, ellos lo desarrollan, pero nosotros le asesoramos mucho en temas, incluso en cambios en producto que mejoran el crecimiento. No sé si habéis trabajado en productos tecnológicos, pero ¿dónde colocas un botón o el otro? Un CTA que se llama, que es bueno, lo que quieres atraer, ¿no? ¿Quieres un botón de compra? Pues ¿dónde colocas el botón de compra? Si lo hago en un clic o lo hago en 5, esas son cosas que se estudian también en la parte de negocio. No hace falta que sea la parte de tecnología, ¿no? Y entonces nosotros entramos en eso. Sí que os digo que aunque estamos Leo y yo, ya estamos trabajando, lo que hacemos es, en vez de emplear, porque hasta que no tienes algo muy sólido, emplear no tiene mucho sentido, tampoco quieres emplear para el día siguiente despedir, que esto es muy duro, esto yo lo he vivido también anteriormente, cuando te traes a alguien y al día siguiente el negocio cierra, pues le haces la Pascua a alguien, así que no me voy a traer a nadie si luego al día siguiente no funcionamos, ¿no? Hay que tener un poco de espacio para ver que funcionamos. Lo que estamos trabajando es con partners, entonces buscamos gente con la que ya hemos trabajado anteriormente en nuestra vida laboral, en los que tenemos mucha confianza y ya hemos trabajado, y ahora lo que decimos es, oye, hacemos un proyecto y, por ejemplo, el cliente que hemos tenido, él dice, oye, quiero que además me integréis vosotros, me desarrolléis el CRM y todo el marketing digital implementado en Google Ads, en LinkedIn, etcétera. Entonces nosotras llevamos una parte del proyecto y subcontratamos a un partner con el que ya venimos trabajando y entonces le hacemos el 360. Ellos firman con nosotras solo, pero nosotras subcontratamos gente con la que es de nuestra total confianza y nosotras respondemos ante ellos, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿son equipo? No, pero sí respondo ante mis partners, ¿no? Y esto sí que lo hacemos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, Lucía, o sea, muy inspiradora tu charla. La verdad es que hay pocas instancias y también agradecerle a la universidad por organizarlo. Soy de Chile, de Santiago. La verdad es que ver la carrera de alguien con los dos lados, ¿no? De ser empleada con un crecimiento importante y después emprender. Y después emprender, estar y en eso mismo me quería enfocar mi pregunta. Si pudieras estandarizar, que es difícil, ¿no? Pero tu carrera profesional como empleada y en contra de ser emprendedora con tu negocio, eh, ¿cómo describirías tú en lo personal, ¿no? ¿Cómo te sentías en lo que es motivación cuando te despertas en las mañanas, por ejemplo? Eh, eh, no sé si me explico bien. O sea, ¿cómo está tu modalidad siendo empleado? Porque yo llevo 10 años de empleado, también partí en Price, y también en el futuro me encantaría, tengo algunas ideas para hacer cosas distintas, entonces me gustaría como conocer tu experiencia al respecto. No, pero ya te he entendido. Vale. No, ay.
Tengo cosas en común con todos, o aplicaciones de ligar o Price. Alguno estaba en Cabify también, alguno está en Nubalis, si no me he dado cuenta. Ajá. ¿Alguien quiere trabajar en Nubalis? Em, a ver, ¿cómo estandarizo? Mira, a mí ser empleada me encanta, la verdad. No tengo problema. Hay mucha gente que lo de ser empleado y tener un jefe, digamos, ¿no? Porque ser empleado tienes un jefe. Eso es así. ¿Te molesta tener jefes? A mí no me molesta tener jefes. Me molesta tener un mal jefe. Si doy con un mal jefe, pues probablemente me vaya a la compañía. Pero no es el concepto de ser empleada lo que me molesta. Lo que me molestaría es que si tú eres mi jefe y no me gustas, no me gustaría ser tu empleada, pero no empleada, ¿vale? El concepto de empleado es una cosa que es maravillosa. ¿Por qué? Porque tienes una estabilidad en general o ilusión, ¿vale? Porque al final pues todo el mundo nos puede despedir y eso es así. Pero hay una cierta seguridad en muchas cosas, ¿no? Tú un día no estás muy motivado y no requiere de ti que estés súper ilusionado para salir a vender tu proyecto, ¿no? Y al revés, oye, tú te comes el mundo y también fenomenal. Cuando eres empleado en general se supone que, bueno, que hay unos compañeros, hay unas políticas de la empresa, hay unos beneficios, unas formaciones, unas ciertas cosas que cuando tú te lo guisas y tú te lo comes, pues todo eso no existe. Em, la pequeña ansiedad que te genera cuando tú eres emprendedor de tareas, lo que os decía, ¿no? Hay muchas tareas que no aportan ningún valor y las tienes que hacer tú. Yo esto no se lo recomiendo a nadie. A mí esto me parece una cosa horrorosa. O sea, tener que hacer una factura, pues me cojo un software, gracias a Dios, que ya gracias a Dios hay un montón de softwares que hacen ya todo, pero a mí generar una factura a mano me parece una absoluta pérdida de tiempo. Entonces, esas tareas tú no las vas a tener como empleado y parecen tonterías, pero cuando las haces dices, ostras, qué desgaste, ciertas cosas que aquí no suman nada, ¿no? Em, Luego, en contraparte, pues ser emprendedor pues tiene unas cosas maravillosas como tú eres tu gestor de tu tiempo, ¿no? Y yo hoy no me encuentro mal, o hoy no tengo ganas y no pasa nada, no pasa nada, mañana sea otro día. Y hoy me apetece ir a ver la función de mi hijo y yo no tengo que contarle nada a nadie, quiero ver a mi hijo. Y esto, por ejemplo, en mi caso particular de mi familia, tengo niños muy pequeños, me encanta. Porque yo no quiero tener que dar explicaciones si mi hijo se ha puesto malo y no me quiero sentir mal, porque parece que estoy como, sí, pero no, pues no pasa nada. Y llamo a mi socia y le digo, Olivia está mala, mañana hablamos. Y si tengo que trabajar a las 12 de la noche, me lo busco yo, no pasa nada. Y si tengo que trabajar un sábado, tampoco me importa, es mi tiempo, yo me gestiono como quiero, ¿no? Entonces, por eso os digo, no quiero ni demonizar ni exaltar algo demasiado. Todo tiene pros y todo tiene contras y cada uno tiene que estar cómodo en lo suyo. Yo os digo que como empleada, estoy muy tranquila. Y a día de hoy, pues esa tranquilidad, pues no la tengo tanto, pero también soy muy feliz a día de hoy y con cosas de esa incertidumbre, pero como os digo, yo personalmente la incertidumbre la llevo bien. Entonces, pues bueno, a ver, si dentro de 12 meses no tengo clientes, pues os diré, oye, pues no sabéis que me vuelvo a ser empleada, que esto no me ha funcionado, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy soy muy feliz. Hola Lucía, un gusto. Daniel, también de Colombia. Yo me dedico a nuevos negocios en el sector inmobiliario. Entonces también quería preguntarte de pronto desde tu experiencia y ahorita que mencionabas como esa facilidad que tienes para detectar las cosas que pueden estar mal en todos esos emprendimientos que has conocido y demás, ¿cuál suele ser como el error más común o esas cosas donde a veces no prestamos un poquito de atención y suele ser por donde se cae un proyecto? Y por la contraparte, ¿a qué es lo que más deberíamos prestarle atención para no garantizar, pero tratar de tener más probabilidades de éxito en el emprendimiento o en el proyecto que estemos desarrollando? Sí, sí, estamos. Si algún día tengo la respuesta exacta, sí, exacto. No me veréis aquí, de hecho. Estaré en una playa por ahí perdida. A ver, los errores más comunes. Hay errores, pero ultra comunes, ¿eh? De hecho, leo yo ya que los tenemos como escritos, ¿vale? Que es que son los que se suele pinchar en general. Yo creo que en general los principales suele ser lo que os digo de priorizar. Priorizar es un problema gordísimo porque cuesta mucho al emprendedor enfocarse donde aporta valor y no en el ruido.
Entonces, muchas cosas funcionan mal, tienes que estar a 25 manos, porque si no es operaciones es marketing, si no es marketing es recursos humanos es legal, me han puesto una multa, ahora tengo no sé qué. O sea, vas a tener ruido. Entonces, tu cabeza tiene que ser súper fría para centrarte en lo que realmente en ese momento es la prioridad, ¿vale? Y esto nadie mejor que tú lo sabe, entre comillas, ¿no? Que es lo que hace que tu negocio se vaya al traste, pero sin querer, cuesta mucho elegir la tarea que es prioridad número uno, ¿vale? Luego otra cosa que me parece bastante curioso es no buscar como lo que os decía, ¿no? Buscar equipo es muy complejo porque no puedes competir, como os comentaba antes, los recursos que tiene una startup no son los que tienen las empresas grandes, es muy difícil atraer talento. Pero me resulta curioso, y esto no va a nivel startup, sino a nivel scale-up, las empresas son personas. Pues creo que todo lo que conocí en los ecosistemas de emprendimiento, scale, bla, 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 me parece curioso que el departamento que menos se le da importancia es recursos humanos. Y me parece muy curioso porque al final todo el mundo necesita personas para trabajar, pero luego curiosamente es un departamento como que no se le da mucha importancia y claro, pues esas cosas no ayudan a que luego efectivamente pues tengas el talento que tiene que haber en las empresas, ¿no? Y el talento en una empresa pequeña, si hace daño en una empresa grande, imaginaos en la pequeña no tener el talento adecuado, ¿no? Luego, por ejemplo, todos los problemas es, como decía lo del equipo de tecnología, cuando montas empresas tecnológicas el problema es la escasez además. Entonces, muchos errores son, bueno, pues me monto una aplicación con un tercero y luego pues ya la heredo y entonces al día 2 ya no te funciona y es que ya no tengo dinero y tampoco tengo equipo y lo que tengo aquí es una aplicación que no vale para nada y vuelta a empezar, ¿no? En los inicios pasa mucho. Porque como no se sabe de tecnología, pues no, me han dicho que esta empresa lo hace súper bien y de repente tienes una aplicación que no tiene nada que ver con lo que querías. Los tiempos, por cierto, nunca se cumplen, jamás en la historia. Y de repente ha pasado un año y medio, te has fundido todo el dinero y no tienes nada, ¿no? Y entonces es el inicio, ¿vale? Luego los problemas van siendo otros. Pero en el inicio esos suelen ser los problemas principales. Y luego muchas veces, que es lo que os decía, nos enamoramos del producto nosotros o del servicio. Esto me encanta, esto lo decía siempre en Caifa y por cierto, ahí ganas todas las conversaciones. Que hablen los datos, ¿vale? Yo decía A y Aristides decía B. Y al final decía, que hablen los datos. Es que no tenemos que discutir todo ello, es que gracias a Dios en tecnología y en digital los datos te dicen todo, todo, está todo medido. Sí, en el funnel de usabilidad, si se cae aquí el usuario, aquí, aquí, aquí. O sea, si tú sabes analizar bien los datos, te va diciendo dónde corregir las cosas. Y muchas veces el problema es que yo me creo que lo mío es el producto que quiere todo el mundo y tu producto no lo quiere nadie, pero no lo quieres ver y no quieres escuchar lo que te dice, ¿no? Y un artículo que escribimos además hace nada, Miguel, mi socio y yo, fue el tema del ego. Y el ego, para mí, es de las cosas más peligrosas que hay en el emprendimiento. Que abunda demasiado, digamos, ¿no? Y el ego tiene el lado bueno y el lado malo, ¿eh? Ojo, que el ego también es bueno. El ego es lo que nos hace empoderarnos, pelearlos, ser ambiciosos, ir a muerte con el proyecto, pero en un balance. El ego se puede volver nuestro peor enemigo porque si yo no escucho, si yo me empeño en que yo tengo la razón en todo, si yo me creo más listo que nadie y no me asesoro bien en cosas que nadie sabe de todo, porque esa es la realidad, el ego es bastante destructivo. Y eso diría que está bastante presente en la mente del emprendedor, para lo bueno y para lo malo. También hay que tener un cierto ego para lanzarte, pero si no te lo trabajas, em, es un poco dañino, diría. Hola, mira, mi nombre es Nuria, yo no vengo de vengo de la gran corporación, por eso me provoca mucha curiosidad en una empresa como Cabify, en el que tenéis unos crecimientos, exigen unos crecimientos rápidos, exponenciales. Tú hablabas de la necesidad de que con los nuevos negocios o con un emprendimiento tienes que dar respuesta a una necesidad. ¿Cómo es ese proceso en una empresa como Cabify? O sea, claro, de creación, de identificar necesidades, creación de respuesta, porque entiendo que eso es un proceso y cómo de qué márgenes tenéis en cuanto se lanza un nuevo negocio, identificando una necesidad a la que tienes que dar respuesta. No soy competencia.
Bueno, porque en nuevos negocios, claro, todo el mundo dice, oye, pero ¿de dónde salen los nuevos negocios? O sea, ¿quién los dice tú? El cliente, ¿no? Y esto lo he contado como un millón de veces, cómo suele funcionar los nuevos negocios en general y del intraemprendimiento, ¿vale? Quitando Cabify en general. Las ideas las tiene todo el mundo, ¿vale? Ideas es como viene de, bueno, de cualquier parte. En nuestro caso era, oye, puede venir, por ejemplo, un cliente, eso suele ser una necesidad. Cuando un cliente mismo te pide algo, hay que escucharlo con detalle, porque si él mismo te está diciendo, oye, me ofreces esto, pero me vendría fenomenal que me ofrezcas B, eso, por ejemplo, es una buena señal, ¿vale? Porque ya te está diciendo el potencial cliente que está teniendo una necesidad, ¿vale? Entonces, eso suele ser muy bueno. Y eso viene, pues, de la gente de Customer Success o de gente de B2B que le llama al cliente propio y se lo dice. Otro es, mi departamento, nos tenemos que estar, parte de nuestro trabajo es estudiar todo el rato las tendencias del mercado. O sea, yo tengo que ver cómo evoluciona. Mi deber, digamos, y mi responsabilidad es la innovación. Si yo me quedo atrás o no estoy viendo lo que hay en el mercado, pues estoy dejando un poco a la empresa atrás, ¿no? En la parte de innovación. Entonces, yo muchas veces digo, esto a lo mejor alguien me mata, pero innovar muchas veces es copiar. Y esto es así, ¿no? No hace falta reinventar la rueda. Si mi competencia está haciendo algo que sé que funciona, es que no hace falta que me invente una cosa totalmente disruptiva, innovadora. Está funcionando, la competencia lo está haciendo, pues a lo mejor es por algo y no pasa nada. Entendedme con copiar, ¿no? Eh, Copiar es, oye, es que esa idea ya sé que funciona, ¿para qué? Y lo mejor de eso es coge esa idea y mejórala. Y entonces muchas veces lo que decías es, oye, mi competencia ha lanzado esto, pues voy a ver qué está haciendo, lo valoramos, pero luego veamos dónde están sus pains, dónde ellos no lo estarían haciendo bien y voy a intentar entrar ahí, pero mejorado, ¿vale? Y eso, por ejemplo, funciona bastante bien, que es, no hace falta que venga de ti la idea, ha venido de otro, pues ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Entonces, mirar la competencia es parte del trabajo que debería hacer siempre alguien que está en innovación, porque lo que os digo, copiar, entre comillas, algo que alguien hace bien, no pasa nada, es que no pasa nada. Y luego puede venir de tu jefe. A mí me ha dicho mi jefe, quiero esto, pues esto no es muy discutible, ¿no? Si mi jefe quiere ese negocio, pues allá que vamos. Otra cosa es que yo le discuta con mis argumentos de por qué creo que no, creo que sí, lo que sea. En general, el intraemprendimiento, lo que tiene a diferencia del emprendimiento, es que tú tienes que argumentar o defender, ¿vale? Que es parte de nuestro trabajo como nuevos negocios, es hacer una matriz, digamos, de criterios en los que por qué este negocio sí y por qué ahora sí, ¿no? Los negocios de intraemprendimiento están apalancados en el negocio principal. Entonces, tiene que haber algo favorable para que yo lo lance. Véase, por ejemplo, oye, mi negocio principal somos buenísimos en operaciones. Cabify. Se está movilidad de personas, salta COVID. Tengo una flota de 20.000 millones de coches a disposición. Es que lo único que tengo que hacer es derivarlos, ¿no? Entonces ya tengo una palanca muy gorda de algo, yo qué sé, una empresa que hace pura tecnología, inteligencia artificial. Pues si son muy buenos en tecnología, con equipo muy bueno, pues diversificar a otro producto tecnológico cuando ya tienes algo muy bien montado, pues es relativamente fácil. O sea, tú tienes que ver algo que sea un beneficio de las palancas de tus de las cosas que hace bien tu negocio principal y tirar por ahí, ¿vale? Porque eso hace que sea o menos costoso o más fácil crecer, porque ya tengo una base gigantesca de usuarios, pues si le vendo chuletas, venderle chorizo, pues en principio es más o menos similar, ¿no? La persona que tengo. Pues hay que pensar en, tiene que haber algo en lo que yo me apalanque que me haga mejor que alguien que empezara de cero. Y normalmente lo que hace también es la velocidad. Yo ya tengo, entre comillas, cosas en las que me apalanco de equipo que me hace ser más rápido. Claro, entonces yo, por ejemplo, yo decía, oye, fenomenal, sale esta idea. Tengo que pensar en el modelo de negocio, lo presento, voy a un comité, tengo que presentar el plan de negocio, pero mi plan de negocio suele estar apalancado en cosas que ya son existentes del negocio principal. Ahí lo que pasa es que entra la guerra, que tengo que pedir que recursos de alguien me cedan parte. Oye, necesito X tiempo de alguien, necesito la herramienta no sé cuántos, yo necesito pedir a los demás que entre comillas me cedan parte de sus recursos para yo montar el mío. Y luego te lo compran o no. Vale. Preguntaba Juan Camilo, algunas cosas que ya están respondidas de factores clave, pero te pregunta que ¿cómo reaccionaste ante tu primer tropiezo? ¿Cómo te recuperaste de tu primer tropiezo? El que creas que a lo mejor es, podría ser la primera startup o... Bueno, eso, vale.
o cómo reaccionar o alguna recomendación sobre eso, lo que querías. Vale. Mi primer tropiezo, a ver, sí, a lo mejor diría que mi primer tropiezo fue mi primer cierre de una compañía, ¿no? Yo creo que sí, o sea, al final lo anterior es lo que os decía, que son tropiezos, pues bueno, eso, suspender en Teleco, pues casi no son tropiezos, sería lo normal, ¿no? Pero se lleva muy mal, ¿eh? Cuando vienes con buenas notas, empiezas a suspender, se lleva mal. Pero diría que sí, a nivel laboral, porque luego en Price es verdad que me fue bien y de hecho es lo que os decía, me fui teniendo una promoción, lo cual ahí no podría decir que hubiera tropiezo. Sí, sería tener que cerrar. Yo diría que lo que peor he llevado antes del cierre final, el el primer tropiezo, digamos, y que se ha repetido además, es que cuando no me han funcionado los negocios, el primero fue la startup, lo más desagradable es lo que os decía, las personas. O sea, para mí un negocio funciona mejor, peor y bueno, eso lo puedo llevar mejor. Pero claro, yo lo que os decía que una empresa al final son personas y cuando tú trabajas de la mano con alguien y sabes el esfuerzo que le está echando y las ganas que le echa y sobre todo en las startups, que es una cosa con una dedicación absurdamente alta, ¿no? Tú te llevas un mal rato cuando de repente el primer tropiezo antes de cerrar fue tener que decirle a la gente que no le puedes pagar y que se tienen que ir, ¿no? Hay que despedirles porque no hay otra opción. Es el primer inicio del tropiezo. El tropiezo final ya es la quiebra, ¿no? Pero cuando tú ya no tienes dinero, pues yo me quito el sueldo y mi socia se quita el sueldo, pero yo no le puedo quitar el sueldo a un empleado, ¿no? La empresa es mía y si yo no quiero cobrar, pues el tiempo que me dure. Pero yo no puedo tener a la gente sin cobrar. Y ese primer tropiezo ha llegado a un límite en el que la cuenta se ha quedado seca casi. Es verdad que lo hicimos con un preaviso, no dijimos un día oye adiós, sino empezamos a decir, oye, esto tiene el tiempo que tiene, si alguien quiere seguir apostando, fenomenal, y el que no, lo entendemos perfectamente. Y si llega ese día y no tenemos, os despediremos y ya está, pero no hay mucho más, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una cosa muy dura porque tú sabes que la persona está entregada, tiene... Bueno, es que yo es lo que peor he llevado realmente, porque ya son personas, es que ya no es que el negocio no funciona, es que esa gente ha dado mucho por ti, por tu negocio, por tu persona y tienes al final, es una persona muy cercana y por desgracia tienes que decirle, pues mira, lo siento muchísimo, pero lo bueno es que es verdad que la gente cuando se da cuenta que no es un despido, no es una mala, es una circunstancia, la gente ha respondido bastante bien. Te llevas tú la mochila a casa del disgusto, pero bueno, se entiende porque al final también el que entra en una startup yo creo que está comprando que eso es una posibilidad, ¿no? Pero yo sí que creo, y esa es otra cosa de las startups, que creo que se banaliza un poco lo de pues contrato súper rápido y despido súper rápido y no hay miramiento. Hombre, a mí eso, por ejemplo, a mí me gusta menos, ¿no? Yo prefiero las cosas un poco más meditadas, que, bueno, como ahora han levantado, pues nada, yo ya contrato muchísimo. No, pero es que mañana no es sostenible. Bueno, pues ya será mi problema del mañana. Hombre, pues a lo mejor no es tu problema del mañana, es que a lo mejor arrastras a personas y esas personas a lo mejor tienen familias, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. A lo mejor por eso no soy CEO. Esto puede ser, pero a lo mejor es posible, pero a mí pues empatiza a lo mejor un poco más y luego ya está el lado de la empresa, ¿no? Pero que no olvidemos nunca oye, que hay personas detrás. En el fondo, yo creo que con toda la diversidad de experiencia que has tenido, porque has tocado prácticamente todos los palos, incluso universidad, que no lo habíamos comentado al principio. ¿Cómo valoras tú, en función también de lo que estás haciendo ahora en Nuvalis, cómo valoras tú el tema de pararte, pensar un poco, diseñar el modelo o ponerte rápidamente a la acción, que es lo que nos has contado que estáis haciendo en Nuvalis? Parece un poco como prueba y error, aunque seguro que está basado en la experiencia. ¿Cómo balanceas ese binomio de diseño y acción? Es, ahora, es que Nuvalis diría que es un emprendimiento, entendedme, chupao. Chupao para lanzar, que te vaya bien, esto ya no voy a decir chupao porque es difícil a rabiar, ¿no? Pero hay negocios que son muy difíciles el lanzamiento, por ejemplo, un desarrollo de una super tecnología,
pues crearlo y lanzarlo es larguísimo, súper costoso, súper difícil, pero luego, oye, a lo mejor al ser muy único, pues tiene un potencial de crecimiento muy rápido, exponencial, ¿no? Como pasa. Y los servicios es un poco lo contrario. Un servicio es súper fácil poner en la calle porque no tengo más que pues creo la SL, digo, pues oye, que estoy aquí. Y es que no tengo mucho más que hacer, ¿no? Realmente, pues aquí estoy, no tengo que crear nada, no tengo que invertir un tiempo en diseñar un modelo. Lo que sí que vamos perfilando es, pues, cómo lo contamos cuando vamos con un cliente. Por ejemplo, ya hemos hecho propuestas, pues algunas han caído, pues intentamos aprender de por qué se ha caído esa propuesta. O sea, tú estás todo el rato en constante prueba y error y sobre todo cuanto más hablas con potenciales clientes o lo que hemos hecho mucho, por ejemplo, es sentarnos con gente a que nos den feedback y eso también para nosotras lo hemos hecho muchas veces para un negocio y ahora lo hacemos para nosotras mismas, que al final parece que el producto somos nosotras, porque es así, ¿no? Pero queremos ver si existe la necesidad, cómo lo enfocarían, qué tipo de ayuda creen que es la que más se necesita a la hora de escalar un negocio digital, pues si lo pagarían o no lo pagarían. O sea, al final es entender, y eso no deja de ser iterar como cualquier negocio, porque hay que iterar constante. Lo bueno es que nosotras pues no tenemos problemas en pedir un café, decir, dame feedback, ¿no? Hay gente que eso pues le cuesta más. Yo en eso no tengo problema en decir, oye, cuéntame tu opinión, y me gusta mucho escuchar la opinión de las personas, porque creo que es lo que realmente te ayuda a perfilar tus negocios, sea el que sea, y es lo que estamos haciendo. Pero si me dices lanzar, te digo que es que esto es lo más fácil que hay, porque no hay que hacer nada. Hay que hacer lo de la notaría y el no sé qué y el tal, que eso no te lo va a quitar nadie nunca, pero el resto es muy sencillo. Pero creo que escalarlo es mucho más difícil y sobre todo ahora los modelos son súper escalables y los servicios son muy poco escalables porque al final nuestra escalabilidad son las manos que tenemos las dos, ya no hay más. Entonces, pues escalables no somos, pero para lanzar ha sido muy sencillo. Hemos tenido como una visión, gracias a Lucía, yo creo que muy amplia, una carrera, permíteme que te diga, que parece corta pero intensísima. O sea, no sé lo que va a ocurrir, cómo serán tus charlas dentro de 20 años, pero y en definitiva yo creo que ha sido una forma estupenda de empezar este ciclo. Así que nada, muy bien. Muchas gracias. Pues, ¿me oís? ¿Sí? Pues nada, yo quería agradeceros a ti, por supuesto, Aristies, por contar conmigo, que ya sabes que yo encantada, a la UPM, porque, bueno, es mi casa. Y como os decía, a todos vosotros sé que es complicado venir, me alegro un montón que hayáis estado aquí, espero que os haya gustado y lo dicho, que no se quede aquí, que si alguien, bueno, mi LinkedIn es mi nombre, no lo he puesto, pero vamos, Lucía Chavarri, si alguien quiere agregarme, quiere un día tomar un café, quiere preguntarme cualquier cosa o simplemente compartirme algo que está haciendo, que yo feliz de la vida y que no se quede en esto si alguien se ha inspirado o cree que le puedo pues, contar más sobre entrevistas fracaso, pues no pasa nada, ¿no? Se puede contar, todas las experiencias son válidas y lo que os decía, solo a modo resumen, que encima ya que estamos, pues como os decía, ¿no? en la UPM y en el inicio del MBA, que os forméis, que es lo que os decía antes, ¿no? Independiente que estemos valorando la vida laboral y emprender y no y la gran empresa, que yo creo que formarse es lo suyo, que todo lo que podamos aprender siempre es bueno. Entendedme que formación es todo, ¿no? O sea, da igual que sea un idioma, una nueva tecnología y yo qué sé, a lo mejor nos apetece muchísimo filosofía porque no lo estudié en la carrera y hoy me apetece, ¿no? Pero que yo creo que estar siempre un poco picado uno mismo con seguir teniendo conocimiento, creo que es necesario. Y luego, cuidado que cada vez la atención nos cuesta más, ¿no? Y esto se nota muchísimo. Entonces, cada vez cuesta más estudiar porque hay muchas cosas que requieren atención y nos despistan rápido, pero bueno, que yo os animo siempre a intentarlo todo, formarse y probar cosas nuevas en el mundo laboral. Y si quieres salir de la gran empresa y lanzarte, pues yo también empecé en Price y ahí salen cosas. Muchas gracias a todos.